Hola, 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 ¿cómo están? Teletopete aquí, a la hora que ustedes lo vean, a la hora que ustedes me regalen su tiempo y compartan este Teletopete dice. ¿Qué dice hoy Teletopete? Pues son varias cosas que me llamaron la necesidad mía por expresarles. Fíjense que recibí muy buenos comentarios desde hace tiempo de algunos de los participantes y me he dado a la tarea siempre de leerlos y darles respuesta. Pero hoy voy a llamar a 3 o 4 integrantes que nos dieron muy buenas reflexiones sobre el evento del en vivo anterior. Estamos hablando sobre esto del diálogo prenatal, esto de entablar ese vínculo entre la madre y el hijo primordialmente, y no por eso también las necesidades del entorno. Y llegaron reflexiones muy interesantes, ¿sí? Porque me di cuenta, por ejemplo, que lo que estaban expresando a través de los comentarios era sumamente valioso. No porque no los haya mencionado antes, no quiere decir que no hayan sido valiosos todos los contenidos que aquí nos dan. Todos nos interesan y a todos les damos el valor de el tiempo, la participación y el coraje de decir lo que se piensa, porque es de valientes decir lo que se piensa. El tema de lo prenatal y el diálogo que va a viajar hacia el niño ya nacido y luego se va a extender hacia el niño en su primera, segunda, tercera y cuarta infancia, que ya lo prenatal va a estar tocando la primera infancia del bebé, de alguna manera nos va conectando con lo que vamos a ir formando en esa personita, tanto en contenidos como en la forma de sentirse cómodo en el mundo. Hay un comentario de César, voy a empezar por él, que dice que cuando estuvo viendo esta importancia del diálogo prenatal, dice, pensó y recordó cuando él a los niños, hijos que él tiene, o nietos también, los lleva al parque y les enseña las flores, les enseña la tierra, les enseña las hojas, inclusive hasta les hace saber allí en el mismo jardín de la casa qué flores son y cómo se llaman, de qué manera se pueden alimentar con el agua, con la tierra, con el cariño, porque es una manera de estarlos haciendo que se crezcan, que se hagan unas plantas muy bonitas, unas flores maravillosas, y les va explicando a los niños, según los paseos que él hace por el jardín o por los parques, qué importancia tienen estas plantas, estas flores en un jardín o en un parque. Les explica y les habla de los valores que tiene el que existan estas plantas, el que estén presentes en nuestra naturaleza, y les da grandes explicaciones que él mismo ha adquirido a través de la investigación. Pero dice, nunca se le había ocurrido que eso que yo hago ya con los niños nacidos lo hubiera hecho en la parte prenatal. Dice, y eso fue una reflexión que me enseñó el estar viendo tu programa, Teletopete dice. Dice, y lo importante, dice, la reflexión que a mí me hizo, lo importante del diálogo, que al final de cuentas es un diálogo intrapersonal con el bebé en gestación, o sea, su etapa prenatal. Dice, César nos hizo saber que lo que ocurre en la etapa esta del antes de nacer
le habría gustado poderlo hacer desde antes. ¿Y por qué? Porque dice, yo no tenía idea que eso era importante o que de algún modo se podía hacer, ¿sí? Dice, ¿y por qué a mí me gustó tanto la reflexión y también a mi equipo de producción? ¿Sí? De aquí de Teletope te dice, porque al ver la respuesta de opinión y reflexiones de muchos participantes nos dimos cuenta que son eco, ¿sí? Que nos ayudan a aconsejar nosotros a ellos y ellos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. O sea, que se hace una cadenita interesante, ¿sí? Y que estamos gestando, que estamos poniendo la semillita para hacer un buen vínculo de diálogo entre madre e hijo, que es de allí desde donde se gesta esta manera de estar platicando con el bebé. Me preguntaba esta mañana David, que está aquí ayudándonos con toda la producción, que qué importancia era o en qué se beneficiaba el niño al empezar a hablar con él desde lo prenatal. Digo, hay muchos estudios que existen en los cuales nos dicen que el bebé tiene percepción. A lo mejor en las primeras semanas no escucha, pero después va a empezar a escuchar los sonidos. Y si los sonidos le son gratos, él se empieza a sentir cómodo. Pero a la vez también si los sonidos resultan estridentes, violentos, y que le causan a la mamá estremecimiento, el bebé recibe una descarga de incomodidad, ¿sí? Y es una manera esta de comunicar, de estar dando mensajes entre la madre y el niño, el bebé en gestación. Entonces, qué importante es que este bebé empiece a sentir desde antes de que escuche, sino simplemente en la percepción de las sensaciones, aquello que lo hace sentir bien, aquella voz cálida que escucha, aquella mano suave que lo acaricia a través del vientre abultado donde él está empezando a hacer su cuna, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los beneficios? Pues que esto que está recibiendo este bebé ahí en gestación lo va a hacer sentir cómodo o incómodo. Todo depende de qué estímulos le estemos haciendo llegar. Y así durante los 9 meses. Una vez que nace el bebé, pues ya viene con una carga de bienestar o de incomodidad. Y entonces me decía, el propio David me comentaba y me dice, fíjate que qué pasa cuando el niño ya se acostumbró a que sienta ciertas cosas incómodas, pues ya lo va a tomar como natural. Le digo, sí es un riesgo, definitivamente sí puede hacer como que eso resulta natural, pero eso no resta que empiece a crecer en él una semillita también de defensa por naturaleza, que muchas veces también va a ser con la misma dosis de violencia con la que pudo recibir ese estímulo que probablemente traducido a ser un mensaje recibido, pues lo haga ser una persona renuente y que ya su apego ya no va a ser tan sano ya una vez que ha nacido. En fin, de todo esto hablaremos con mucho detenimiento más adelante, pero creo que con eso ya la curiosidad o la necesidad de David por saciar la respuesta a su pregunta, creo que quedó resuelto y espero que también para ustedes. Entonces, ese buen vínculo de diálogo entre la madre y el hijo esencialmente nos va a hacer, no nada más con la madre, sino también con el padre, con los abuelos, con las mascotas, con los amigos, con los parientes y con todo aquello que es el medio alrededor del cual la madre está moviéndose, cargando a su bebé en su vientre, ¿sí? Y después esos mismos van a seguir una vez que ha nacido el bebé y se van a prolongar, se deben de prolongar el buen trato, el hacerlo sentir con bienestar, ¿sí?
Entonces estas opiniones como las de César y estas inquietudes como las de David, pues nos invitan a impulsar más opiniones que versen sobre la crianza desde el seno materno de madre prenatal. Otro comentario sobresaliente fue el que expresó Nora, diciendo lo importante que es mencionar este tipo de acciones que beneficien desde el vientre a sentirse bien con palabras amables, con caricias, como decía hace un momento, en la panza de la madre, ¿sí? Y los apapachos a través de los tonos y los contenidos que el bebé en gestación recibe. Esto nos llevó a saber que Nora menciona, de lo que mencionaba Nora, nos llevó a nosotros a reflexionar que efectivamente Nora tiene razón, la mayoría de las personas no piensan en eso o creen que el niño no escucha o que simplemente pues que es inútil y que es perder el tiempo y que es hasta tonto estar pensando en esa situación. Pero ya dije, hay estudios que comprueban que sí esas sensaciones van a influir en el niño para el resto de su vida, dentro y fuera de su mamá o de su madre, ¿sí? Entonces, Nora me llevó también a pensar y dije, y no solamente es no considerarlo mientras esté en el vientre para platicar con él y decirle cosas interesantes, bonitas y que vaya mostrándole lo que es el mundo al que va a venir, sino que además eso también se va a prolongar cuando ya nació y entonces los vamos a ignorar, no los tomamos en cuenta porque pues no piensan, ellos no saben, ellos que son unos niños. Y entonces los arrinconamos a no tener diálogo con ellos, a no tomarlos en cuenta, y es una manera de que haya no solamente un tipo de abuso, sino un abuso ligado al abandono. ¿Por qué? Porque al dejarlo a un lado, pues lo estamos marginando, y al dejarlo marginado ya no lo estamos integrando a las dinámicas de la familia, muchísimo menos a que se acostumbren a un buen diálogo, a un buen intercambio en donde los valores empiecen a tomar importancia y fuerza, ¿sí? Entonces, hay que quitarnos esa idea de que el niño en el vientre no escucha, pero sí percibe. Y cuanto más va creciendo, ya que el oído ya se le ha desarrollado, pues empieza a escuchar, y no nada más es ya lo que percibe a través de lo que le envía la madre como sensación, sino que también es aquello con lo cual empieza a escuchar. Y si hay un ruido muy estridente, seguramente se va a estremecer, pero se va a estremecer no para bien, sino más bien definitivamente para sentirse inseguro. Y desde ahí empezamos a gestar la semillita de la inseguridad o la semillita de la seguridad. Entonces ya, cuando nace, pues esto también va a continuar, ¿sí? O sea que vamos a tener que hacernos a la idea de que el bebé en el vientre sí escucha, y cuando nace y empieza a crecer, sí entiende lo que se le dice. Si es un error decir que no lo vamos a incluir en el diálogo porque no lo entiende, pues nosotros estamos para explicarle, nosotros estamos para platicar con él. Por eso yo siempre insisto que el cuidado de la madre tiene que ser de 24 horas, y luego hasta bromeo y digo las 48 horas del día, porque es ahí donde se va a conocer al bebé y es a donde se le va a estar respondiendo a sus expresiones de comunicación que nos está dando, y nosotros aprender a cómo saciar esas necesidades de información que requiere a través de la comunicación que nos expresa. Por un lado es la comunicación intrapersonal, que es la interna, y por el otro es la comunicación interpersonal, la que ya va a ejercerse con el bebé acá afuera, y nosotros como mamás que estamos atentos al cuidado y a cubrir las necesidades en beneficio de nuestro hijo indefenso, pequeño, pero que escucha, que siente y que entiende una vez que nació, y que dentro de nosotros percibe
siente y llega a escuchar ya en las últimas etapas de su desarrollo como prenatal, ¿sí? Entonces, este mito de que se puede ser ridículo y tonto, pues hay que cambiarlo y hay que comunicar ahora a las nuevas generaciones que hay una responsabilidad ahí muy, muy fuerte, esa responsabilidad que cubrir y que no la dejemos pasar haciendo como que eso no tiene importancia y que eso no afecta al niño. Sí, lo afecta, y hablando como afectación puede ser buena o puede ser mala, dependiendo de cómo nosotros respondamos a esa, pues a esa formación de diálogo, ¿sí? Y yo, bueno, le decía precisamente a Nora que sí, lo triste era que esa manera de comportarse cuando estaba en el vientre, pues se iba a trasladar ya cuando naciera el bebé. Otro comentario fue el de Josué, que dice que le parece bastante valioso que compartamos este tipo de comentarios, dado aquí en el programa de Tereto Te Dice, porque hablar de la crianza en estos tiempos es de muchísima importancia, y si la hablamos desde la gestación, estamos colaborando a disminuir ciertos modernismos que implican una educación en casa con valores diluidos o con valores totalmente ya en entornos que no nos hacen comprenderlos, todos estos valores a la hora de relacionarnos con otros, y eso pone en mucho peligro la sociedad en la cual estamos. Y dice, y estamos viendo una sociedad con muchos problemas, seguramente porque estamos teniendo adolescencias en la crianza desde el momento no solamente de que ya nació el niño, sino de lo prenatal, y eso es lo que Josué nos apuntalaba como interesante el programa de Teretopete, lo cual pues nos ayuda y nos halaga muchísimo para poder continuar con esta labor que luego no resulta nada fácil, ¿sí? Y luego, por último, mencionaré entre nuestras participantes a una personita que siempre nos ha seguido, que siempre ha trabajado arduamente y que nos dice con mucho énfasis que le gusta lo que decimos, que le parece importante, y es Adriana. Adriana nos sigue desde hace mucho tiempo y pone en práctica no nada más lo que dice aquí Teretopete, sino que ha estado compartiendo consultorías conmigo durante tiempos importantes donde ella pudo hacer muchísimas modificaciones, yo le llamo remiendos a su relación, vínculo de ella con su hijo, que ahora ya es un adulto joven, ¿sí? Pero cuando nos conocimos era él un adolescente, y entonces ella reconoce a la hora de hacer toda esta introspección que efectivamente la crianza debe de ser atendida desde la etapa prenatal. Y esto, comentario hecho por César, este comentario por Nora, este comentario por Josué y el de Adriana, nos anima a poder tener opinión, a investigar más y poder ir haciendo cada vez más extensiones, y que ustedes nos regalen su like, pero a la vez también nos compartan con otros para que se vaya difundiendo la información y podamos tomar lo que nos platican, nos dicen los participantes, además de lo que agreguemos dentro de estos en vivo. Entonces, después ya de este recorrido hecho, trataré de decir hoy ¿qué más se puede charlar con un bebé en el vientre y después? O sea, ya nacido. Por ejemplo, contar cuentos. Es maravilloso contarles cuentos cuando están allí, quedito, despacito. Y si el papá contribuye acercándose y leer pausado, leer cuentos donde nos hablen de valores, donde nos hablen de personajes que les podamos contar, donde si
Si mencionan el cielo, poderles explicar qué es el cielo. Si hablan de un conejo, explicar qué es un conejo y la importancia. Para esto los papás no solamente van a leer el cuento, sino que van a tener la necesidad y el trabajo de investigar para poderles explicar, aunque con toda la experiencia que tenemos de la vida, ya siendo papás, pues ya sabemos qué es un conejo y a lo mejor podemos saber qué le podemos decir a un niño sobre un conejo, que es un animalito que tiene 4 patas, que es muy suave su piel, que tiene orejas largas, que le gustan las zanahorias, y ya verás que cuando nazcas vas a conocer un conejito, y lo vas a ver en este cuento que te estoy contando, ¿sí? Y contarles todas las noches con rigor, no cuestan 10, 15 minutos, no se trata de que le cuentes el cuento completo, muchas veces es un pedacito y al día siguiente otro pedacito, pero crear el hábito de leer, porque estamos allí sembrando la semillita para que el niño sea curioso, tenga siempre la predisposición de escuchar y por tercera, entre otros muchos más beneficios, y el otro, empezar a incentivar el hábito de la lectura. A la suma de hábitos hacemos una costumbre y a la suma de costumbres formamos tradiciones. Entonces, qué bueno sería que cada familia tuviera por tradición siempre leer desde el vientre a sus bebés, y que luego esos bebés cuando crezcan y vayan a tener sus hijos, hagan lo mismo, y verán que tendremos una sociedad lectora, una sociedad atenta a escuchar, y una sociedad que sería mucho más amable, porque estaría más entretenida en hacer cosas positivas por los otros, porque se les han infundido los valores, y que después vas a ver qué hacer con ellos en un mundo muchísimo más amable, ¿sí? Entonces, contar un cuento sería una de las situaciones o de las actividades, y para esto aprovecho que por ahí vayan a teletopete.com y busquen mis libros, empezando que el retoñito para aquellos que van a ser papás o que son recién papás o que ya son papás, para que den los consejos a otros. El retoño que parí, ¿sí? Es una reflexión. También creo que se pueden divertir. También sé que muchos han llorado a la hora que lo leen porque se identifican con alguno de los personajes, ¿sí? Pero si hacemos todas estas expresiones al leer, pues quiere decir que nos está llevando a aprender y a reflexionar. Entonces búsquenme en teletopete.com, ¿sí? O simplemente en Google y a través de aquí de Facebook para saber cuáles son los libros. Y tengo Punta Paradiso, que es un cuento infantil bilingüe, el primero que estoy aportando dentro de mi colección de publicaciones, que ojalá lo encuentren y se lo empiecen a contar a sus hijos desde el vientre. Importante decirles que leerles es con paciencia, con un lenguaje claro, apapachando, sobando el vientre, ¿sí? Historias que hablen de la vida, del planeta, de la familia, ¿sí? Temas infantiles. Pues estoy hablando en general, después lo puntualizaremos. A lo mejor ustedes pueden dar ideas de qué les daban de leer a sus hijos, o qué les están leyendo a los nietos, o qué es bueno para hacer conversación, ¿sí? Y en esta ocasión, y por último, voy a hablar también de otro tema que me resulta muy importante, que es disfrutar del baño. Bañarse, sentir el agua, explicarles, ahí que le esté cayendo en la panza de la madre el agua, que le diga, mira qué rico, ve qué tibio o qué fresca está el agua, y el agua tiene estas características, es transparente, nos sirve para la vida porque hay que tomarla, pero también nos sirve para limpiarnos, para ser personas limpias. Es muy importante que sepamos ser gente
con mucha higiene, porque eso nos mantiene sanos. ¿Qué es ser sano? Pues ser sano es estar bien con nosotros, con nuestro cuerpo y con el medio ambiente, que ya conocerás cuando nazcas, retoñito mío. Ya conocerás y ya nos divertiremos bañándonos juntos, porque eso nos relaja, porque eso nos hace feliz y porque es muy bueno bañarse todos los días. Así que te estoy invitando a que te guste bañarte, y aquí en Tere Topete Dice seguiremos diciendo muchas otras maneras de cómo generar diálogo y conversación en un hogar hospitalario. Comunicación familiar, lo más importante que el ser humano requiere para su bienestar personal y trascenderlo hacia el bienestar social. Si nos importa el otro, nosotros seremos muy felices. Pero hay que empezar porque nos importe a nosotros y lo que estamos criando. La crianza es destino y es lo más importante para que nuestros hijos crezcan sanos y los enseñemos a que la comunicación realmente auténtica es de éxito para ser personas equilibradas. Regálenme su pulgar hacia arriba, denos un comentario, lo agradecemos y nos hace tener más reflexión. Por favor, con otros compartan nuestras ligas. Y aquí estaremos en el próximo evento con Tere Topete Dice, y hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias.